hemos visto? Así me pongo en tema. Alguien que me diga, yo acá tengo el chat abierto, los micrófonos obviamente que están muteados por cuestiones de que no sature, pero se puede usar siempre. Sí, alguien quería hablar, perdón. Sí, si no mal recuerdo, habíamos Sí, dado las definiciones de derecho, garantía y obligaciones bien, para arrancar la unidad 5 y ahí quedamos. bien, perfecto, genial. Entonces vimos lo que era una declaración, que era un enunciado solemne, una toma de postura firme y decidida, una decisión del Estado respecto a una cuestión trascendental, o sea, del orden de lo jurídico-político. Bien, el Estado tiene poder. Haciendo un poquito de memoria, recordamos que el poder es esa voluntad que tiene el Estado, esa fuerza, esa energía, mejor dicho, más que voluntad, es más fuerte, esa fuerza o energía estatal para imponernos conductas a nosotros. Positivas de hacer, como por ejemplo ir a votar, pagar un tributo, ser testigo, etcétera, o negativas, no robar, no matar y otras tantas más. Habíamos dicho que los derechos son esas facultades, esas atribuciones, esas prerrogativas, una palabra con muchas R's, que todos tenemos por el solo hecho de ser seres humanos, ¿sí? Como es el caso de los derechos naturales. En otros casos están escritos en una constitución, en un código civil, en una ley común y corriente, diríamos. Bien, eh, en la Constitución, yendo al tema que nos ocupa hoy en día, hay derechos que son reconocidos como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, que si la Constitución no dijese nada, igual los tendríamos por el solo hecho de ser seres humanos. Hay otros casos en los cuales la Constitución crea derechos, como por ejemplo el derecho de elegir a nuestros representantes. ¿Bien? Entonces son derechos que la Constitución crea, en otros los reconoce, y está bien que los reconozca, que los positivice, porque así tienen más fuerza y tenemos una herramienta muy fuerte para poder ejercerlo. Habíamos hablado también de la libertad, habíamos dicho que la libertad y el poder son dos conceptos hoy en día que eh, se utilizan mucho y no siempre con el alcance indicado. La libertad es la facultad que todos, absolutamente todos tenemos, de hacer o no hacer algo, de decir o no decir algo, pero asumiendo las consecuencias de eso. Bien, y ahí está la eterna puja entre el deber y el poder. Bien, yo puedo ir de contramano por una calle, sí, como poder puedo, pero no debo. ¿Por qué no debo? Y porque hay una norma que me va a aplicar una pena. Sí, está bien, estamos de acuerdo, pero ¿cuál es la finalidad de esa norma? ¿Cuál es la finalidad de que vos no debas ir de contramano, no debas ir por la vereda o no debas exceder un límite de velocidad? La paz social, ¿sí? La normal convivencia entre vecinos, ¿sí? La disminución del índice de siniestralidad, el hecho de que cuides tu vida y también la vida de terceros. Bien, todo esto tiene una finalidad. Esa es la libertad. Hacer o no hacer algo. Decir o no decir algo, pero asumiendo las consecuencias que ello puede llegar a acarrear. ¿Sí? Las garantías también, que vamos a ver un poquito más en profundidad de eso, son aquellos mecanismos de defensa de la Constitución. Son como escuditos que nosotros tenemos, bien, es como si fuera un armazón que nos protege, que la Constitución los crea, en este caso los crea, ¿para qué? Para que nosotros, ¿sí? Cuando el Estado o un particular no nos permite ejercer un derecho, bien, podamos hacerlo. Vuelvo un poquito para atrás a la libertad. La libertad tiene sus límites. Los límites de la libertad están en el artículo 19 de la Constitución. Ahora los vamos a ver brevemente. No es para nada complicado. Vamos a ir acá al 19. Bien, a ver, ahí está. Mira el 19. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. ¿Sí? Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. ¿Qué es lo que dice el artículo 19? Le dan un cierto límite o contorno a la libertad nuestra. Bien, nosotros podemos hacer lo que queremos en tanto y en cuanto no perjudiquemos a un tercero, ahí ya basta, no se puede. No vaya en contra del orden público. ¿Qué es el orden público? El conjunto de normas que rigen, que están vigentes en un momento determinado, en un lugar determinado.
Bien, ahí no se puede. Ni tampoco que vaya en contra de la moral, ni de las buenas costumbres si no está, por ejemplo, escrito en una norma. Antes podía ser sancionado una persona que, por ejemplo, los hombres teníamos que ir de traje y pasar a una mujer, era mal visto eso, y no se sacara el sombrero y saludara. Bueno, hoy ya no es necesario que los hombres estemos de traje, ni que tengamos sombrero, ni que nos tengamos que sacar algo que no es obligatorio usar. Sí es usual y es común y es de buena educación y de respeto hacia el otro de saludarnos siempre. Bien, pero ahí están marcados bien los tres límites de la libertad. Perjudicar a un tercero es el límite por antonomasia, por excelencia. Ya si yo ejerzo un derecho y perjudico a otro, listo. ¿Puedo escuchar música? Sí, totalmente. ¿Puedo escucharlo a un volumen extremadamente alto? No, no debes. Con poder podés, agarrás, girás la ruedita del grabador, de lo que sea, y explota todo. Sí, pero estás perjudicando a otro. Entonces ahí va a venir el otro y te va a decir, ojo que hay dos derechos en pugna, vos lo estás ejerciendo de forma arbitraria e irrazonable. Podés escuchar música todo el día si querés, pero a un volumen bajo, o con auriculares, cosa de no molestar a la otra persona. Ahí está, hay un límite. Bien, por ejemplo. Después veremos en cada caso en particular cuáles serían los límites, pero acá estamos hablando de las generalidades. Las garantías que yo te dije recién, que son mecanismos de defensa que nos da la Constitución, para que nosotros las podamos utilizar cuando el Estado o un particular no nos permite ejercer un derecho. Las tres principales están al final, las vamos a ver al final de la unidad de hoy, que son el habeas corpus, el habeas data y el amparo, y agrego también el debido proceso, que ya lo vimos en la unidad número 4, que seguramente vos te acordarás que es todo el artículo 18, que es uno de los artículos más largos que hay en toda la Constitución, pero es bastante importante, por no decirte muy importante. Bien, es el artículo por excelencia del derecho de defensa, ¿sí? Acá me dice que estoy compartiendo algo, espérame un segundito, ya sí, ¿verdad? Ahí está, bien. Bueno, esos son los conceptos. El punto número uno, que es una declaración. Las declaraciones son, eh, generalmente son contenidos pétreos. Por ejemplo, Argentina declara en el artículo 1, la Constitución nuestra, dice que nosotros tenemos una forma de gobierno representativa republicana, agrego el 87, que dice que somos también presidencialistas. Esos son contenidos pétreos. Bien, lo vamos a poner acá, así ya nos queda. Vamos a poner acá, las declaraciones son contenidos pétreos. ¿Qué significa pétreos? Que en principio no pueden reformarse. Si la Constitución dice que la Argentina adopta la forma representativa y republicana, y en el 87 dice que somos presidencialistas, está diciendo que si somos representativos y republicanos no somos monárquicos. Si está diciendo que somos presidencialistas, no, está diciendo que este no es un gobierno parlamentarista. Bien, toma una postura, toma una decisión y en ejercicio del poder que tiene el Estado decide algo. Dice que somos federales, con lo cual está señalando que no somos unitarios. Bien, dice en el artículo 2, como otro ejemplo más, que la Nación Argentina sostiene, el gobierno federal sostiene, mejor dicho, el culto católico apostólico romano. Ese culto y no otros. Bien, materia de discusión al margen, va para muchos mits más, pero toma una postura firme y decidida sobre algo y dice que es así. En principio son contenidos pétreos. En principio, en este momento, en estos tiempos, son contenidos pétreos. La principal declaración que merece, me parece que sí, no la vimos, es el preámbulo. No vimos el preámbulo con ustedes, ¿no? No, me parece que lo vimos con los chicos de la otra comisión. Yo la verdad que no estoy seguro. Me suena de Bueno, haberlo escuchado igual. bien, estamos, vamos por las dudas, aunque te suene, está bueno, Juanpi, vamos igualmente a pegar una mirada al preámbulo. Obviamente que, esto siempre lo digo, es una suerte de repaso de las unidades anteriores, es como si fuera un pequeño oráculo, le llamo yo, una bola de cristal, en donde encontramos las respuestas, uno podría decirse de la Constitución, en realidad de todo el derecho. Acá están los cimientos fundamentales, el espíritu de la Constitución. Cuando nos preguntemos, ¿y cuál es la finalidad de este artículo?
¿Y qué se quiso intentar con este artículo? Vamos a ir al preámbulo siempre. Es como que vos empieces a leer un libro y omitas el prólogo. Si omitís el prólogo, estás omitiendo una parte fundamental del libro, porque el prólogo es una suerte de resumen. Si es lo que te pone en tema, te ubica en tiempo y espacio y te cuenta, a grandes rasgos, qué es lo que vos vas a leer seguidamente. Por lo cual la Constitución siempre la empezamos a leer a partir del preámbulo. Vamos a desmenuzarlo, no le vamos a dedicar mucho tiempo, es súper importante, pero por cuestiones de economía temporal, vamos a llamarlo así, vamos a leerlo, vamos a desmenuzarlo, vamos a hacer algunos comentarios breves y después vamos a seguir porque es la declaración más importante de todas. Hoy tenemos bastantes artículos y después un videito para ir completando esta unidad y ya avanzar. Bien, mira, dice, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen. Ahí paramos. Paremos un minuto, copiamos y pegamos. ¿Sí? Hago este ejercicio para que también nos quede acá en el chat. Bien, mira, dice o sea, nosotros, ¿quiénes? Los representantes del pueblo de la Nación Argentina. ¿Qué son los representantes? Aquellos que hacen algo, pero eso que hacen se imputa ¿a quién? Al pueblo, porque el pueblo es el que tiene el poder. Pero el pueblo no puede ejercer el poder, sino que necesita delegarlo, transferirlo, prestarlo de forma temporal a personas que lo van a ejercer en nombre nuestro. Esos son los representantes, de los cuales te habla el preámbulo. Nosotros, los representantes del pueblo de la nación argentina. Mirá, pueblo de la nación argentina. El pueblo de la nación argentina estaba compuesto por las provincias. En 1853, cuando se dicta la Constitución, había 13 provincias. Esas 13 provincias enviaron representantes que se reúnen en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen. Mirá qué importante que es esto. Acá nos está diciendo lo que ya vimos antes, que está, creo que lo hemos visto en el artículo 121. Las provincias nacieron antes que el Estado federal. Acá lo dice el mismo preámbulo. Si nacieron antes que el Estado federal, conservan para sí ciertas atribuciones, competencias, facultades o actividades que no le han cedido expresamente al Estado federal a través de esta Constitución. Las que se las cedieron expresamente a través de la Constitución a la Nación, a la República, listo, no las tienen más. Artículo 126. Bien, así vamos jugando un poco con esto. ¿Sí? Esto se llama reparto de competencias. Bien, sigue diciendo el preámbulo. En cumplimiento de los pactos preexistentes. Acá está bueno también remarcar esto. Las provincias formaban una suerte de confederación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se mantenían unidas entre sí a través de pactos, tratados, acuerdos, como más te guste. Tenían dos contenidos fundamentales esos pactos. Uno era el económico y otro era el de la defensa común. Bien, o sea, firmaba un tratado Buenos Aires y Santa Fe, las dos provincias, en la cual se fijaban cuestiones referidas al comercio interprovincial y se establecía también siempre, estos dos puntos eran fundamentales en los tratados de antes, que si a Santa Fe le atacaba la provincia de Córdoba, Buenos Aires debía unirse a Santa Fe para repeler el ataque cordobés. Eso ya cuando se dicta la Constitución en 1853 se respeta, pero ahora se entiende que al estar todos bajo un mismo paraguas constitucional, al convivir todos en el mismo territorio, se entiende que el ataque a cualquier provincia es el ataque al país mismo, entonces todo el país debe salir en defensa de la provincia que está siendo atacada. Hasta antes de la Constitución no. ¿Sí? Lo que pasa que también hay que tener en cuenta que los pactos, los tratados o los acuerdos eran muy endebles. ¿Qué quiere decir endebles? Que las provincias, por ahí por cuestiones X, dejaban de cumplirlos, terminaba generalmente en guerra, y bueno, y cada uno se iba por su lado. O sea que había que unificar, aunar criterios. Por eso la sanción de la Constitución en 1853. Y acá vamos a ver 5 cuestiones fundamentales. ¿Sí? Acá viene, diríamos,
la parte principal o la estructura fundamental del preámbulo, que están los 5 objetivos. Bien, ¿para qué se dicta la Constitución? Para constituir la Unión Nacional. Eso significa que las provincias dispersas, vinculadas entre sí por tratados que eran muy de escasa duración y demás, ahora están todas unidas en el mismo territorio, regidas por una misma normativa general, que es la Constitución. Bien, afianzar la justicia. ¿Qué significa eso? Que el Estado monopoliza la administración de justicia. Traducido, quiere decir esto que cualquier conflicto que haya entre algunas partes, actor y demandado, que uno le reclame dinero al otro, que se esté investigando a una persona por la presunta comisión de un ilícito, o que haya un conflicto entre una provincia y la otra, no se resuelve de otra forma que no sea a través de una sentencia judicial, y ese juez forma parte de uno de los 3 órganos fundamentales de la República. Justicia por mano propia, no. No más, diríamos. Bien, el Estado monopoliza la administración de justicia. Consolidar la paz interior, eso fue un viejo anhelo que tuvieron los convencionales generales constituyentes de esa época, porque vos seguramente habrás leído historia desde la época del virreinato y después el primer gobierno patrio, declaración de la independencia hasta 1853, y después también hubo muchas guerras fratricidas, o sea, entre hermanos, unitarios y federales, primero entre criollos y españoles, después unitarios y federales y demás. Lo que se intentó con esto es que eso se termine, ¿sí? Que no haya más estas discusiones, estas peleas que tantas vidas hicieron perder de Argentina. Proveer a la defensa común, es lo que te dije antes, estamos todos en el mismo territorio, formamos parte del mismo Scrum, el ataque a cualquiera de las provincias por parte de un país, otro país mejor dicho, se tiene que entender como el ataque a la República. ¿Sí? Ya no es que si, por ejemplo, los brasileños tienen un problema con Misiones, bueno, que se arreglen los misioneros, nosotros hacemos la nuestra. No, no es así. Un supuesto, un hipotético ataque brasileño a la provincia de Misiones es un ataque a la República Argentina. Antes de 1853 tenía que arreglarse la provincia por sí sola y las demás no decían nada porque no habían firmado ningún pacto o acuerdo o tratado, que es lo mismo que las obligara, hacían caso omiso y le decían, arreglate la voz como puedas. Ahora ya no. Proveer a la defensa común, promover el bienestar general. El bienestar general es tender a que todos vivamos bien, que podamos lograr nuestros objetivos, que aquel que quiere estudiar pueda hacerlo, aquel que quiera trabajar pueda hacerlo. Seguramente, cuando te voy comentando esto, nos va haciendo un poco de ruido. Cada uno tiene su particular interpretación de la realidad y está buenísimo. Está bárbaro en base a las vivencias que cada uno tenemos. Pero bueno, yo cumplo en comentarte el deber ser, que es lo que se planearon los hombres de esa época. Bien, el bienestar general no es tu bien particular, el bien de Juanpi, el bien de Lu, el mío, sino el de todos nosotros, el de Juanpi, el de Lu, el mío, el de todos los que estamos acá. No es la sumatoria de bienes particulares, de anhelos particulares, de deseos particulares, sino en general, de todos los que habitamos en este suelo, los 45 millones que lo hacemos de forma regular, más todas las demás personas que vengan a este país. Ese es el bienestar general, no la suma de los pequeños deseos, sueños y anhelos de cada argentino en particular y de extranjero que venga acá, sino la de los habitantes, ciudadanos y extranjeros en su conjunto. Y asegurar los beneficios de la libertad. Dato no menor, nos está hablando de la libertad. ¿Sí? Acá te está diciendo que todos somos libres acá. ¿Sí? Que podamos ejercer nuestros derechos de forma libre. Y asegurar los beneficios de la libertad, acá lo voy a copiar y lo voy a pegar, no solamente para nosotros, o sea, para los que formaron parte del dictado de la Constitución en 1853, para las generaciones venideras, o sea, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Ahí le está abriendo las puertas, ¿sí? Está abriendo un portón a la inmigración, ahí se está fomentando la inmigración, se está igualando al extranjero, y hoy lo vamos a ver con el argentino. Por eso la palabra habitantes como ciudadanos, o sea, argentinos, y como extranjeros. Bien, tenemos los mismos derechos civiles por lo menos,
¿sí? No los políticos, hoy lo vamos a ver, pero derechos civiles iguales. Bien, esto es una gran apertura de la puerta, del portón, para que venga toda la inmigración, que así fue. Bien, un famoso escritor, Octavio Paz, decía que los mexicanos vienen de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos, y en parte algo de razón tiene, porque nosotros, si buscamos en nuestro árbol genealógico, seguramente algún abuelo, algún bisabuelo, algún padre ha sido español, italiano o de otra nacionalidad. Pero bueno, lo que decía Octavio Paz en parte tiene gran razón. Y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, aparece Dios. ¿Sí? La figura de Dios, después de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ha sido muy fuerte a lo largo de toda nuestra historia, ¿sí? Ya sea por la participación de religiosos en numerosas guerras que hubo, en numerosos gobiernos, en cuestiones referidas a debates que hubo a lo largo de todos estos años y los años de 1853 y demás. Ahí aparece Dios, ¿sí? La figura de Dios está fuertemente impregnada en el pueblo argentino y la Constitución también lo toma, lo vieron en el GPS en ese momento, no existía, bueno, vamos a hacer de cuenta de que estamos hablando de una brújula, de un mapa, los convencionales de ese momento, y aparece Dios en el preámbulo. Bien, ordenan, decretan y establecen esta Constitución para la nación argentina. ¿Sí? El preámbulo, entonces acordate, nunca lo omitas, ¿sí? Te aconsejo no omitirlo. Las preguntas que uno tenga que hacerse del por qué se dictó este artículo, cuál es la finalidad, seguramente la vamos a encontrar acá en el preámbulo. Bien, esa es la declaración por excelencia, siempre. En cuanto a los derechos, me remito a lo que vimos en la unidad 1, no se pregunta mucho más que eso. Derechos naturales, derechos positivos, derechos objetivos. Bien, derecho público, derecho privado, para no aburrirte y para hacerlo más dinámico, con lo que hablamos en su momento en la unidad 1.1, el punto número 1, si no me equivoco. Lo voy a chequear acá, dame un segundito. Sí, el derecho, concepto, derecho positivo y derecho natural, acá lo tenemos. Derecho público y derecho privado, ramas, acá te lo voy a poner. Con eso es más que suficiente y está ya finalizado este punto. Después, espera que vuelvo a la unidad número 5, acá estoy. Perdón por la demora, acá estoy. Bien, en la unidad número 5 también nos habla de la libertad, que recién vimos con el alcance que nos da el artículo 19. Ah, me olvidé comentarte algo. El artículo 19 al final, vamos a ponerlo acá en la Constitución, el artículo 19 al final, nos dice que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. ¿Qué significa esto? Que en principio, vamos a hablar de una regla general. En principio, lo que no está prohibido, prohibido, está permitido. ¿Sí? Si una determinada acción que yo quiero realizar no está prohibida, si está expresamente prohibida en alguna normativa, puede ser una ordenanza, un reglamento, una instrucción, un acto administrativo, una ley, obviamente, está permitida. ¿Bien? En principio, lo que no está prohibido está permitido. ¿Sí? Después habrá que ver en cada caso particular y demás, pero acá la Constitución nos habla de cuestiones generales. Bien, vamos a pasar al punto número 2, que habla de los derechos. En particular, acá vamos a abrir un poco más el juego, vamos a abrir un poco el abanico del tema de los derechos. Vamos a ver los derechos individuales, los derechos colectivos y los derechos de tercera generación. Hay una lluvia de artículos, tranquilo, no es la muerte de nadie, no es complicado, ni nada menos. Vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible para aprovechar bien este encuentro y poder avanzar con esta unidad que no es difícil. Está bastante larga, me han dicho en la publicación. Bueno, tranqui que está bueno tratar de recordar, de formarnos un poco más que lo que nos dice
el programa. Si el programa nos dice derecho, no contentarnos solamente con una definición de derecho, sino tratar de bucear un poco más, a ver bien de qué se trata, razonarlo. Bien, mira, vamos a empezar a hacer ese ejercicio. Derechos individuales, artículos 14, 17 y 20 de la Constitución. Acá vamos despacio porque hay una cuestión fundamental. Vamos a ver la primera parte de este artículo, que dice mucho más de lo que vos te imaginas, y nos va a servir también para el derecho administrativo, como todo lo que hayamos visto en derecho constitucional. Fíjate, el artículo 14 nos dice todos los habitantes. Mirá, dice habitantes. Habitantes. Todos somos iguales ante la ley y tenemos idénticos derechos. O sea, los nacionales y los extranjeros. Me refiero a los derechos civiles. Los políticos, solo los argentinos. Ahí te dice los habitantes. ¿Bien? Acá nos dice los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Acá tenemos que apretar el freno muy grande. Ese conforme, dice muchísimo, a las leyes que reglamentan su ejercicio, se llama poder de policía. Bien, y desde ya, te lo comento, te propongo que te saques el chip de esta cuestión, o que lo cambies, mejor dicho, lo cambiemos, es un trabajo en equipo. En la unidad número 12 vamos a hablar de policía y poder de policía. Vamos a ver que policía no tiene nada que ver con lo que vos seguramente te imaginás. Si yo te digo ahora, decime qué se te viene a la cabeza cuando te nombro la palabra policía, inmediatamente se te va a venir a la cabeza el uniformado, ¿sí? El pitufo, como creo que le dicen ustedes, ¿sí? O un gendarme, o un prefecto, o un guardia de fronteras. Bueno, en derecho administrativo no es así, no tiene nada que ver, ¿eh? Poder de policía, ¿qué se te ocurre? Y cuando la policía ejerce su función y, bueno, corre a una persona porque cometió un delito, no. No, no, no. Nos vamos empezando a acomodar ese chip a partir de ahora. El poder de policía es la facultad que tiene el legislativo, bien, de reglamentar o regular el ejercicio de un derecho. ¿Qué significa esto? No existen derechos, no hay, en absoluto. Valga la repetición del término, no existen derechos absolutos. Todos, absolutamente todos, son relativos. ¿Qué implica esto? ¿Que yo tengo derechos? Sí, obviamente, por el solo hecho de ser persona. ¿Bien? Tengo derechos. ¿Lo puedo ejercer como quiero? Sí, en principio sí, pero si perjudica a un tercero, si va en contra del orden público, o va en contra de la moral o de las buenas costumbres, probablemente sea sancionado. Bien, porque estoy alterando la paz social, la normal convivencia entre las personas y demás. Por eso el legislativo, ¿qué es lo que hace? Reglamenta, regula, limita el ejercicio de derechos en pos del bienestar general. Y ahí volvemos al preámbulo. ¿Te acordás que el preámbulo hablaba de promover el bienestar general? Bueno, ahí el mismo preámbulo nos contesta. Siempre nos va a contestar el preámbulo. ¿Sí? O sea, ¿tenemos el derecho? Sí. ¿Lo podemos ejercer como queremos? No, en principio no debemos hacerlo así. Vamos a un ejemplo práctico. Mirá, eso se llama poder de policía, ¿eh? Nada que ver con el uniformado, absolutamente nada que ver. Mirá, te dice, de trabajar y ejercer toda industria lícita, vamos a copiarlos acá, vamos a ver algunos, no todos, por cuestiones de emplear lo mejor que podamos el tiempo que tenemos. Trabajar y ejercer toda industria lícita. ¿Vos podés trabajar como querés? No. ¿Cómo que no? Sí. No, podés elegir tu trabajo. Trabajar como querés, no. Si trabajás en una empresa en otro lugar, vas a tener que saber que la ley de contrato de trabajo establece que podés trabajar 8 horas o 9 cada determinada cantidad de días, que son llamadas horas extras, que tenés derecho a tener vacaciones, las mujeres tienen derecho a tener licencia por embarazo, pausas en el trabajo para amamantar y demás.
O sea que te está diciendo que vos tenés el derecho, pero lo tenés que ejercer de esta manera. ¿Bien? Ejercer toda industria lícita. Bueno, pongo un negocio. Dale, ponelo, adelante. Bueno, me junto con 2 o 3 amigos. Mira, acá hay un local, ponemos un negocio. Pará. ¿Cómo pará? ¿No me dijiste que se puede ejercer toda industria lícita? Sí. Pero tenés que ir a la Municipalidad de San Nicolás para que, de acuerdo al rubro que vos quieras ejercer, poner un bar, no sé, un boliche, una tienda de ropa, cumplas con determinadas condiciones que establece la norma. ¿Y por qué hay una norma que me dice cuáles son las condiciones que yo debo cumplir para poder ejercer toda industria lícita? Y para qué, porque se entiende que esas normas, si vos las cumplís, no contradecirías el bienestar general, la normal convivencia entre los nicoleños. Si vas a poner un boliche, tenés que tener, de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados que tiene, tantos matafuegos, piso antideslizante, techo ignífugo para prever posibles incendios, salidas de emergencia en condiciones. Se cumplen todas estas características, la Municipalidad de San Nicolás te habilita estar en una zona que no sea el centro, o al lado de un geriátrico, o al lado de un hospital. Cumplidas todas estas condiciones, la Municipalidad de San Nicolás te habilita y podés ejercer el comercio o toda industria lícita. Bien, si no, no se puede. Navegar y comerciar. Tengo un barco, agarro, salgo al río y voy a navegar. ¿Puedo hacerlo? Sí, como podés poder hacerlo. Podés hacerlo, te agarra prefectura, te va a pedir la documentación del barco, o sea que acredites si vos sos titular o en qué carácter estás manejando ese barco, te va a pedir tu licencia de conducir ese barco. Bien, y además te va a preguntar si vos tenés los elementos de seguridad, salvavidas, bengalas y todo otro elemento de seguridad que establece la normativa. Si no cumplís, a la costa todo el mundo, el barco queda retenido y vos vas preso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no estás ejerciendo tú el derecho que vos tenés como corresponde. ¿Puedo manejar un auto? Sí, como poder podés. Bueno, entonces agarro y salgo a manejarlo. No, pará, tranquilo, tranquilo. Tenés que ir a la dirección de tránsito de la Municipalidad de San Nicolás, si vos tenés domicilio ahí, y gestionar tu carnet de conducir. ¿Sí? Te van a hacer una evaluación física, teórica y práctica, y si estás en condiciones te van a dar el carnet de conducir, el cual te habilita a conducir un vehículo. Si no, no debes hacerlo. Bien, ¿viste que está todo reglamentado, regulado? Peticionar a las autoridades. ¿Le puedo pedir algo a la autoridad? Sí. ¿De cualquier forma? No. Hay formas para hacerlo. En el derecho judicial hay formalismos que hay que cumplir. En el derecho administrativo no hay tanto. Pero está todo regulado, está todo reglamentado. Es como si vos te compras un juego. Unos pueden decir, bueno, vamos a empezar, que empieza que saca el número más alto. Otro dice, no, no, pará, el número más bajo. Bueno, dale, empezamos, vamos a jugar en el sentido de las agujas del reloj. No, vamos a jugar al revés. Che, y si leemos las instrucciones o el reglamento, bueno, en las instrucciones o el reglamento se establece cómo debemos jugar el juego. Bien, el legislativo nos dice cómo debemos ejercer nuestro derecho. ¿Para qué? Para que no vaya en contradicción, para que no colisione con el ejercicio de los derechos de las otras personas. ¿Podemos entrar, permanecer y salir del territorio argentino? Sí, obviamente que sí, ahora está un poco más restringido, en realidad estuvo, ahora está más liberado por el tema pandémico. A mi juicio excesivo, pero bueno, al margen. Pero vos podés entrar y salir del país, sí, las veces que quieras y puedas, pero por las aduanas pasando por migraciones. No, cuando se seca el Pilcomayo y cruzás a Paraguay. Eso es ilícito. Uno me diría, profe, eso yo lo puedo hacer. Sí, como podés hacer, podés hacerlo. Pero no debés hacerlo. Vos debés cruzar a Paraguay o cualquier otro país limítrofe o que esté en otro lado a través de las aduanas pasando por migraciones. ¿Puedo ejercer mi derecho? Sí, pero de esta manera. De otra manera no. ¿Bien? Publicar tus ideas por la prensa sin censura previa, usar y disponer de la propiedad, asociarte con fines útiles, profesar libremente su culto. Acá está. Muchos dicen, pará, el artículo número 2 dice que la Nación Argentina sostiene el culto católico apostólico romano. Sí, lo reconoce cierta preeminencia respecto a otras religiones. Hay una partida presupuestaria económica destinada a la Iglesia Católica Apostólica Romana, nada más. No es la única fuente, obviamente. A esa sola y no a los católicos ortodoxos, por ejemplo, o a los de otras religiones. Ah, entonces yo soné porque, por ejemplo, puede aparecer alguien que diga, bueno, yo soy judío, bueno, bienvenido, podés ejercer libremente tu culto. Y yo, profe, que soy musulmán, también vos. Yo soy evangelista, ¿puedo? Obvio que sí podés ejercer libremente tu culto. ¿Qué quiere decir? Que hay un registro nacional de cultos en donde están inscriptos, bien, los cultos, valga la repetición, y eso que hace que el Estado habilita o permita a la gente que ejerce esos cultos o que tiene esas creencias
a que pueda exteriorizarlo públicamente. Por ejemplo, los evangelistas a que puedan ir a ver al pastor, a tener reuniones, los católicos que puedan ir a misa, a las procesiones, los judíos que puedan ir a la sinagoga el viernes a la noche cuando aparece la primera estrella que empieza el Sabbat, que es el día sagrado de los judíos, o los musulmanes los viernes a la mezquita a rezar. Está protegido porque esas tres religiones, seguro, ¿sí? O esas tres grandes creencias que abarcan a la mayoría de los habitantes de este país, están inscritas en el Registro Nacional de Cultos. Yo no he leído lo que dice ese registro en particular, pero me adelanto, estoy seguro, por no decirte en un 100%, porque no lo he visto, que las religiones umbandas, en donde se hacen sacrificios con animales y en algunos casos hasta con humanos y demás, no debe estar el Registro Nacional de Cultos, no debe haber permitido su inscripción porque van en contra de la moral, de las buenas costumbres, tienen prácticas que van en contra del buen gusto, si se quiere, o sea que calculo yo, estimo, quiero creer que las llamadas religiones umbandas y las que hacen sacrificios con animales y demás, no gozan de la protección estatal, con lo cual no están habilitados los que creen o que siguen ese tipo de religiones a ejercerlas ni de manera pública ni en principio en forma privada. Pero bueno, lo privado ya es otra cuestión. Enseñar y aprender también, ¿sí? ¿Como quiero? No, no, como querés, no. Uy, ¿cómo no? Yo me quiero recibir de contador. Bueno, te vas a recibir, ¿por qué no? No tengo ninguna duda de eso. Pero para eso tenés que cumplir requisitos, terminar la secundaria, inscribirte en la Facultad de Ciencias Económicas, completar un formulario, aprobar, creo que 36 materias tienen los contadores y 41 los licenciados, aprobar 36 materias, cada una de esas materias tiene un programa, una forma de evaluación que vos vas a tener que, como en el caso de constitucional y administrativo, aprobar satisfactoriamente. Bien, hay una serie de requisitos que yo tengo que cumplir. Con nuestras palabras, regular, reglamentar significa que yo tengo derechos, pero para poder ejercerlos tengo que cumplir con ciertos requisitos. Eso se llama poder de policía. Finalidad, el bienestar general. Bien, eso dice el 14. Mirá el 17. El 14 lo vamos a ver cuando veamos la unidad número 12. El 17 te dice que la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. Acá por propiedad entendemos no solamente los bienes registrables, un auto, una moto, un yacht, una casa, un departamento, ¿sí? Que tiene la titularidad se demuestra mediante la inscripción de ese bien en un registro especial, sino todo lo que una persona tiene, ¿sí? La ropa que nosotros tenemos, los lentes que yo tengo puesto ahora, también todo lo que nosotros tenemos forma parte de nuestra propiedad, de nuestro patrimonio. Bien, y no solamente eso, el derecho constitucional entiende que no solamente los bienes tangibles, tangibles quiere decir que yo los puedo percibir a través de mis 5 sentidos, sino que también los derechos, bien, forman parte de la propiedad. El derecho que todos tenemos a un buen nombre, a que se respete nuestra integridad física, a tener una determinada orientación sexual, a afiliarme o no a un partido político, a afiliarme o no a un sindicato. Bien, eso también forma parte de la propiedad. El derecho constitucional lo ampara. El derecho civil y comercial, cuando vos lo veas el año que viene, vas a ver que es un poco más escueto. Va en principio, entiende también a los derechos y a las obligaciones, pero apunta más que nada en principio a los bienes tangibles, aquellos que puedo percibir con los sentidos, a las cosas, bien ya sean registrables, como te dije recién, o no, como también te comenté recién. Acá, para el derecho constitucional, el término propiedad es mucho más amplio. Es como el domicilio, ¿te acordás que lo vimos cuando desmenuzamos el artículo 18? Que domicilio es el lugar donde uno está. Y hay 3 tipos de domicilio: el real, que es tu casa; el fiscal, que es el que uno constituye a los fines de que la FIP sepa dónde está una empresa o una persona para poder hacer efectivo el cobro de un determinado tributo; el domicilio legal, que en un juicio es el que se fija generalmente en el estudio de un abogado, para que ahí te pongan en conocimiento de lo que pasa en el juicio a través de una cédula. Bien, pero el domicilio en el derecho constitucional es más amplio que en el derecho privado, porque el domicilio en derecho constitucional es el lugar donde vos estás. La propiedad no solamente implica en derecho constitucional lo material, sino también los derechos. ¿Sí?
La propiedad es inviolable. Ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. Bien, o sea que la propiedad es sagrada. Nadie te la puede quitar, ni el Estado, salvo que haya una ley o una sentencia. Toda sentencia tiene que estar fundada en ley. Bien, porque si una sentencia no está fundada en ley, sería arbitraria y el juez podría ser pasible de remoción. Digo podría, porque hay que ver primero si fue arbitraria y después qué es lo que se establece más adelante. Bien, acá nos habla de la expropiación y vamos a comentar algo muy breve. El ejercicio del derecho de propiedad, la propiedad también es de carácter relativo, como todos los demás derechos. Puede disminuirse o disminuir su ejercicio de una forma más leve a la forma más fuerte, diríamos. La más leve, vamos a hacer un comentario muy corto de esto, es la restricción administrativa. Bien, la restricción administrativa es un mero debilitamiento, por acá, del ejercicio del derecho de propiedad de carácter general y permanente. Vamos a ir de menor a mayor. Acá no se vulnera, no se toca tanto el ejercicio de un derecho. Por ejemplo, vos tenés una casa y te pintan un cartelito que dice Avenida Sabio, calle Mitre, calle de la Nación, Sarmiento, o cualquier otra de las calles, Don Bosco, por ejemplo, o cualquier otra de las calles de tu ciudad. Bueno, en principio uno no puede oponerse a eso. Ay, pero justo en mi casa, que está en la esquina, que la pinté, bueno, es una mera molestia que ocasiona eso. Bien, pero ¿cuál es la finalidad de ese cartelito? Satisfacer necesidades generales, promover el bienestar general, indicar que el sentido de circulación de la avenida Sabio en ese caso es de un lado hacia el otro. Bien, que debe circularse, o Nación, o Mitre, o cualquier otra calle, debe circularse de esa manera, que si uno lo hace a contramano puede poner en peligro su vida, la de terceros, atenta contra el bienestar general y por lo tanto va a ser pasible de sanción. Es una mera molestia que no da derecho a indemnización alguna. Bien, no da derecho a indemnización alguna. Bien, otro caso que se dio es que, por ejemplo, en tu casa empotren, o sea, pongan en la pared de tu casa, en la parte de afuera, medidores de gas para las casas de los vecinos y las de toda la cuadra. Uno en principio no puede oponerse, porque siempre rodeado de las medidas de seguridad, obviamente. ¿Por qué no puede oponerse? Y porque a vos te impide que ejerzas tu derecho de propiedad. No, en absoluto. Es una mera molestia, una mera perturbación, pero tiene una finalidad. Acá el interés privado pasa a ser secundario y toma un particular relieve el interés general. ¿Por qué? Porque el Estado, en este caso nicoleño, persigue un interés general. ¿Cuál es? Medir el gas de todas las casas. Bueno, salió sorteada la tuya. Cuando digo salió sorteada es en términos figurados. Siempre hay un estudio y se establece que los medidores tienen que ir en este lugar y bueno, si justo estaba tu casa ahí, va el medidor ahí. Bien, no da derecho a indemnización, podés ejercer tu derecho de propiedad, es una mera molestia, nada más que eso, pero tu ejercicio del derecho de propiedad, que insisto, es relativo como todos los demás derechos, ya se ve debilitado. Avanzamos un poquito más, vamos a hacer especial hincapié en la expropiación y estamos en las servidumbres administrativas. Acá sí, la servidumbre administrativa es también, o implica el ejercicio, afectado el ejercicio de un derecho que implica una servidumbre administrativa, permitir por razones de interés público una obra pública en un terreno propio. Bien, vamos a ponerlo así. Es un derecho real, ¿sí? Que afecta directamente al ejercicio de mi derecho de propiedad. Bien, ¿por qué lo afecta? Y porque por razones de interés público yo tengo que permitir una obra pública en un terreno de mi propiedad.
el ejemplo más claro es el tendido, el cableado, el tendido de los cables de electricidad. Bien, seguramente vos cuando vas con el auto o vas en otro tipo de transporte por la ruta ves que están los postes enormes con cables. Bueno, a través de esos cables se provee electricidad a pueblos, poblados, ciudades y demás. Si por cuestiones obvias de permitir eso se instala una torre, como se le llama, antes eran postes, ahora son torres, en tu terreno, y por eso afecta una parte de tu propiedad, vos ahí en ese lugar no podés tener animales, no podés dedicarlo a la cosecha y a la siembra porque está puesto ese poste. Bueno, ahí en ese caso el interés privado cede, ¿sí? Y pasa a un segundo lugar por sobre o respecto al interés general. ¿Por qué? Porque ¿qué se logra con este cableado? Proveer de electricidad a pueblos o ciudades. ¿Sí? Entonces hay que instalar esa torre en tu campo. Esto sí da derecho a indemnización. Esto sí da derecho a indemnización. Acá tenemos derecho de pedirle al Estado que nos indemnice. ¿Por qué? Porque acá ya hay una afectación, ¿sí?, directa del ejercicio del derecho de propiedad. También se le llama desdoblamiento. ¿Bien? O desdoblamiento. ¿Sí? Yo le puedo decir al Estado, bueno, está bien, acá hay que poner una torre porque va a pasar el tendido eléctrico, bien. Yo quiero una indemnización porque donde van a poner la torre yo tengo un criadero de chanchos o de vacas o de cualquier otro animal o tengo un sembradío de soja o de cualquier otro que tenga. Entonces yo dejo de obtener una ganancia y esta es mi propiedad. Entonces el Estado pone el poste, obviamente, porque hay que satisfacer necesidades públicas. Bien, el interés particular mío pasa a un segundo término, pero como dejo de obtener una ganancia, el Estado me indemniza. Bien, viste que vamos de menor a mayor. Y ahora vamos al mayor de todos, ¿sí? El más, no sé si más grave, pero el mayor. La expropiación. La expropiación, en la expropiación, mejor dicho, la expropiación supone lisa y llanamente que se me priva directamente del ejercicio del derecho de propiedad. Previa ley e indemnización. El primero era una molestia, la restricción administrativa. Sufre una molestia en el ejercicio del derecho de propiedad. El cartelito, los medidores de gas, de luz o de agua, de lo que fuera, empotrados en la pared de mi casa. No da derecho a indemnización. Vamos un poco subiendo en la gravedad. La servidumbre administrativa es permitirle al Estado que realice una obra pública en un terreno de mi propiedad y eso a mí me afecta. Bien, porque me impide obtener una ganancia porque yo, ese campo, justo ahí donde se va a hacer la torre esa o la columna, yo tenía un criadero o estaba plantando algo para después cosechar. Bueno, ahí el Estado indemniza. Se llama desdoblamiento en derecho, del ejercicio del derecho de propiedad. Acá la expropiación directamente no es ninguna molestia, no hay ninguna afectación directamente te sacan un bien inmueble de tu propiedad. ¿Por qué? Porque se va a realizar una obra pública. La finalidad, como siempre, y lo va a hacer en el derecho administrativo que mañana lo vamos a comenzar, la finalidad es siempre satisfacer necesidades públicas, o sea, de toda la comunidad o una gran parte de... Alrededor de todo esto va a girar el derecho administrativo. Siempre vamos a decir que tiende a satisfacer necesidades públicas, el bienestar general, que todos vivamos un poco mejor. Bien, acá directamente se te quita el bien de tu propiedad, porque ahí se va a realizar una obra pública. Por ejemplo, la autopista que vaya de San Nicolás a Tucumán. Bueno, se hace el trazado, que lo hacen ingenieros y expertos en esas cuestiones, y del trazado surge que
una parte de la autopista va a pasar por donde está tu casa ahora. Bueno, tenés que ir de ahí. ¿Sí? Uno diría, ¿cómo voy a ir de mi casa? Sí, tenés que irte porque se va a realizar una obra pública y a través de esa obra pública se va a tender a satisfacer necesidades amplias. ¿Bien? ¿Cuál es esa necesidad amplia? Y el traslado de los nicoleños a Tucumán directamente por autopista. ¿Bien? Y justo está tu casa ahí, bueno, chau, hay que demolerla tu casa. ¿Qué? ¿Yo me quedo en la calle? No. Tiene que haber primero una ley. ¿Sí? Ley formal, ¿eh? Acá estamos hablando de ley formal. O sea, del Congreso, si es una obra pública nacional, o de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, si la obra pública es provincial. A lo mejor va a pasar una ruta que conecte, no sé, San Nicolás con Bahía Blanca de forma directa, bueno, y pasa justo por un campo de tu propiedad, bueno, listo, no tenés más el campo, ¿eh? Pero tiene que haber una ley, en este caso, que salga del Congreso Nacional, si la obra pública es nacional, o de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, si la obra pública es provincial, y tenés que ser indemnizado. Previa indemnización dice ahí, ¿eh? O sea, te van a pagar tu casa lo que vale el 21 del 10 del 2021, no lo que vale según una evaluación que se hizo en el 2015, en el 2015, porque fue la última vez que se hizo una evaluación de los terrenos en la provincia, por ejemplo. No, no. Al día de hoy, lo que vale y se paga en dinero en efectivo, en forma total. Bien, lo tiene que hacer el Estado el pago en forma total. Una vez cumplidas estas dos cuestiones, ahí sí tenés que abandonar la propiedad. ¿Cómo se resuelve esta cuestión? Generalmente cuando se declaración de utilidad pública de un bien inmueble para ser sometido a expropiación. Y eso tiene que decir la ley. Declara expropiación. Declara de utilidad pública un bien inmueble y lo somete a expropiación. Hoy directamente el Estado, si vos estás viviendo en un determinado lugar y lo tienen que demoler porque ahí va a pasar la vía del tren, la futura traza, como te dije recién, de una autopista que conecte tu ciudad con la de Bahía Blanca, etcétera, el Estado te relocaliza. O sea, te propone ubicarte en algún otro lugar de San Nicolás o te ofrece una determinada casa que valga lo mismo que la casa que vos tenías y la cuestión se soluciona. O sea, nadie se queda en la calle por esto. Esto es lo que te quiero comentar. ¿Sí? No vayas a hacer cosa de que algún día a lo mejor te pueda pasar y vos digas, uy, y ahora me quedo en la calle. No, no. El Estado te relocaliza, se produce una suerte de compensación, te da un bien inmueble, a nombre tuyo, obviamente, si vos te lo sacaron antes, que valga lo mismo que el que vos tenías antes. Bien, vos podés poner tu tasador. ¿Tasador quién es? El que va a decir cuánto vale ese bien inmueble. Si no se ponen de acuerdo en el precio, el expropiado y el Estado, va a haber un juicio. Bien, un juicio de expropiación en donde el juez decidirá si el Estado tuvo razón, va a pagar eso, o si el expropiado tuvo razón, va a pagar esa determinada cantidad de dinero. Acá en Santa Fe pasó, nosotros tenemos la autopista Rosario-Córdoba, que tardó muchos años en construirse. Del lado de Córdoba, ¿sí? Se hizo mucho más rápido, pero del lado de Santa Fe fue mucho más lento. Bueno, primero porque la legislación nuestra es desastrosa, y segundo porque la traza pasó por muchos campos en donde no se pusieron de acuerdo los propietarios de esos campos con el Estado Nacional, que era el que iba a ser, el que iba a llevar adelante a cabo esta obra pública importantísima porque comunica las dos ciudades más importantes, después la ciudad autónoma, a través de una autopista. Entonces, bueno, los juicios vos ya sabés que llevan su tiempo, acá en Argentina Landia, 6, 7, 8 años, hasta que el juicio no termine, no se podía expropiar el terreno. Después que el juicio terminó, el terreno se expropió, se hizo la traza y por eso de este lado para acá, o sea, del lado santafesino, tardamos mucho más cuando los cordobeses ya habían terminado su parte hacia Rata. Bien, o sea que si no se está de acuerdo, también se puede discutir en un juicio con pocas o nulas probabilidades de éxito el motivo o causa de la expropiación. Bien, no, ¿por qué me tienen que expropiar? No tendría que pasar por acá, no tendría que realizarse esa obra pública. ¿Yo puedo ir a un juicio y discutirlo? Sí, en principio puedes ir, pero las posibilidades de éxito son nulas o escasas, diríamos. No vamos a hablar de nulidades, sino de escasas. ¿Por qué?
Porque el Estado decide que los nicoleños tienen que comunicarse con los de Bahía Blanca a través de una autopista, o tienen que hacer una vía de tren para que el comercio sea más fluido entre esas dos ciudades, y bueno, tienes que pasar el trazado por sobre un terreno de tu propiedad, y bueno, tenés que ir. Lo que el Estado sí tenés que tener en cuenta te va a pagar es lo material, ¿bien? Si justo tenés que irte de esa casa y para vos tiene un valor moral o espiritual o sentimental muy grande, porque ahí, no sé, nacieron y se criaron tus abuelos, después tus papás y después vos, el Estado de eso no le importa absolutamente nada. Acordate que no tiene corazón, no tiene sentimientos ni nada, te va a pagar lo que vale, bien, y listo, ya está. Después demueles lo que hay que demoler y hace la obra pública. ¿Sí? Previa ley y previa indemnización. Sí o sí, no tiene ninguna excepción. Si hay algún problema, en un juicio de expropiación entre el Estado y el sujeto titular del bien a ser expropiado, se va a resolver a través de una sentencia, que tiene que estar fundada, obviamente. Toda sentencia tiene que estar fundada. ¿Qué quiere decir fundada? Que el juez explique por qué resolvió este caso de esta manera. ¿Bien? Continúa el artículo 17 diciendo que solo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el artículo 4. Bien, acá contribuciones lo vamos a entender en el sentido amplio, ¿sí? Tributación en general. O sea, tributación en general. Impuestos, tasas y contribuciones especiales o de mejoras. ¿Te acuerdas que el artículo 4 hablaba de la formación del Tesoro Nacional? Y te dice que el gobierno federal provea los gastos de la nación con fondos del Tesoro formados de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General. El artículo 17 no hace más que reforzar el principio de legalidad, que dice que no puede haber tributos si no hay una ley que lo cree. Bien, solo el Congreso, que es de donde salen las leyes, impone las contribuciones del artículo 4. Continúa el artículo 17 con cosas que por ahí no son tan relevantes, pero que hacen a una mayor ilustración de qué es la propiedad o qué se entiende constitucionalmente por propiedad. Mirá, ningún servicio personal es exigible. El Estado no te puede exigir que vos le prestes ningún servicio si no hay una sentencia, obviamente, como toda sentencia tiene que estar fundada en ley, o una ley que así lo diga. Bien, si no hay una ley que te obligue a ser presidente de mesa o testigo, vos no deberías serlo. Bien, o una sentencia fundada en ley. ¿Sí? El ejemplo más claro de esto era el servicio militar. Antes, creo que fue obligatorio hasta el 92. Me parece que la promoción mía, la del 74, fue la última sorteada, me parece. Yo me acuerdo que saqué en el 92 el 213, era un número bajo, no lo hice. Y después creo que pasó a ser en la época de Menem, aunque en esa época ya estaba, tengo dudas. Bueno, no importa, pasó a ser voluntario, ahora lo sigue siendo y no lo hace casi nadie. Pero si hubiese una ley que estableciera que el servicio militar es obligatorio, como lo fue durante muchos años, bueno, ahí sí ese servicio personal sería exigible. Como ahora es voluntario, ¿sí? El Estado no me puede obligar a que yo haga el servicio militar. Si yo lo quiero hacer porque tengo ganas, porque me gusta lo referido a la milicia, o porque entiendo que me puede dar una mejor y una mayor formación, bueno, las puertas de la cuestión castrense están abiertas, pero el Estado no te puede obligar. Antes sí, porque había una ley que decía que los varones, a partir de los 18 años, tenían que cumplir sí o sí, o tenían que hacer sí o sí el servicio militar. Ves que está dentro de la propiedad, entendida en sentido amplio. Esto es muy práctico. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que acuerde la ley. Todos los libros que vos escribas, las publicaciones que van a estar espectaculares, o si te gusta la música y componés la letra, ¿sí? De una canción, o los acordes, o sea, los escribí en el pentagrama y no la letra, registralos, ¿sí? Registralos a tu nombre. ¿Por qué? Porque después, si alguien los utiliza, va a tener que pagarte lo que se llama regalías o derechos de autor. Bien, te va a tener que pagar a vos porque vos fuiste el que creó eso. Si vos descubrís algo, también registralo, patentalo. Bien, entonces vos vas a ser el titular de eso, de ese descubrimiento, de esa invención, ¿sí? De ese libro que vos escribiste. ¿Sí? Cualquier otro que quiera utilizar ese libro te tiene que pedir permiso por escrito, o al menos debe citar el párrafo
libro escrito por el autor tal, edición tal, editorial tal. Y de esos libros que se vendan, que vos los pongas a vender a las librerías o editoriales que estén interesadas, que seguramente van a ser todas, para que lo comercialicen, cuando ese libro se venda, vos vas a tener derecho a cobrar un porcentaje. ¿Por qué? Porque vos sos el autor de ese libro. Pero tenés que registrar ese libro, esa canción, ese descubrimiento que vos hiciste, en los registros especiales. Si no, no vas a tener derecho. ¿Tenés derecho? Sí. ¿Lo podés ejercer como querés? No. Ahí está otra vez la cuestión del ejercicio del derecho de libertad, el poder de policía, esa reglamentación, esa regulación, esa limitación en el ejercicio del derecho que vos tenés. Bien, derechos de autor forman parte de tu propiedad. También se llaman derechos intelectuales. ¿Sí? Hay una ley muy famosa que vos la vas a ver en los garages, que obviamente está modificada, que es la ley de propiedad intelectual, que es la 11723. Bien, no sé qué dice, no la leí. Después, en algún momento, si querés, la vemos, pero lo veo en los cartelitos de los garajes. Te está diciendo con eso, ojo que esto es de mi propiedad, entra y sale en vehículos, no estaciones ahí. Si vos lo haces, yo voy a tener que llamar a la grúa para que lleve tu auto al corralón, vas a tener que pagar una multa y demás porque no estás respetando el ejercicio de mi derecho. Bien, derechos intelectuales forma parte de tu derecho de propiedad. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Confiscar, ¿qué significa? Sacarle algo a alguien por la fuerza. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que no se puede quitarle un bien de la propiedad de una persona, la misma, sin sentencia. Nada, ley o norma que lo avale. Bien, ninguna persona puede ser desprovista de un bien de su propiedad. Cuando hablo bien no hablo solamente de los materiales, sino de los derechos intelectuales. Salvo siempre, regla general para todos, salvo sentencia, que toda sentencia tiene que estar fundada en ley, porque si no sería arbitraria, ¿bien? O una norma que así lo disponga. En esos casos sí pueden quitarte un bien de tu propiedad. Fuera de los demás casos no se puede. El caso más sonado fue, seguramente vos lo habrás escuchado nombrar, en 1852 se llevó a cabo la batalla de Caseros, la eterna lucha entre unitarios y federales, el interior contra la provincia de Buenos Aires, en donde Rosas es derrotado por Urquiza. Bien, Rosas era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, representaba a la Confederación Argentina en el exterior, tenía una suerte de suma de poder público, o sea, reunía en sí mismo a las tres funciones fundamentales, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Y bueno, obviamente que las provincias del interior, como se les llaman a todas aquellas que no eran Buenos Aires, se pusieron en contra, lucharon en contra de Rosas, lo derrocaron, lo derrotaron, mejor dicho, y a Rosas no le quedó otra para salvaguardar su vida que irse al exilio. Se exilió en Inglaterra, donde murió finalmente años después, y los bienes de Rosas tendrían que haber sido enviados a Inglaterra, donde él estaba, o en todo caso habérselos dados a los familiares. No, el Estado, representado por Urquiza, que después fue declarado presidente en 1853, cuando dictó la Constitución y demás, resolvió que el Estado Nacional se quede con los bienes de Rosas. Bien, eso se llama confiscación. Bien, lo resolvió Urquiza, no hubo ninguna ley en particular ni ninguna sentencia. Entonces, eso comenzó a prohibirse. Bien, está prohibido. A vos no te pueden sacar ningún bien de tu propiedad si no hay una sentencia, si un juez no lo dice en una sentencia. Bien, acá vemos siempre el deber ser. O que esté establecido en una norma. Bien, por último dice que ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie. Esto quiere decir que si vamos por la calle, en principio, no nos pueden requisar. Requisar significa revisar. Significa revisar. Bien, vos me dirás, profe, es imposible. Y pasa muchas veces en la calle, cuando vamos a un espectáculo público, para
prevenir la posible comisión de algún ilícito, que nos cacheen. ¿Viste? El cacheo es el tacto, nos palpan de armas a ver si no tenemos algún arma o algún elemento cortopunzante con el cual podamos ocasionar algún tipo de disturbio, podamos poner en peligro la seguridad general o la vida de un tercero. Bien, en principio, salvo que haya alguna normativa que así lo habilite o una sentencia fundada en ley, no se podría hacer eso. Bien, y la nación tampoco nos puede obligar a nosotros a que le prestemos ningún tipo de auxilio. Por ejemplo, si nosotros tenemos un terreno en Mendoza, bien, justo en el límite con Chile y hay una guerra con Chile, no estamos obligados, salvo que así lo establezca la normativa o una sentencia fundada en ley, a prestarles el galpón de nuestro campo en Mendoza para que ahí sea un depósito de municiones para repeler la invasión de los chilenos. En principio no estamos obligados a hacer eso, pero si hay una ley que así lo establece, que seguramente se va a dictar para salvaguardar a la República, bueno, vamos a tener que ceder nuestro galpón para que ese sea un depósito de armaduras y municiones para repeler el ataque del enemigo en este caso. Pero fuera de esos casos, si no hay una normativa que así lo indique o una sentencia fundada en ley, la nación no puede obligarme a que yo realice ninguna actividad auxiliar de ninguna manera. ¿Vamos bien hasta acá? Es un poco largo el artículo 17, pero bueno, habla del derecho de propiedad en sentido bien amplio, amplísimo, diría yo. No deja nada librado al azar. Bien, por último, el artículo 20, corto, muy fácil, lo vamos a leer de acá directamente, lo transcribo porque, igual esto como está siendo grabado también se ve. Mirá, te dice, los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Cuestión terminada, te dice derechos civiles. Bien, ojo, derechos civiles, no políticos. Los políticos, bien, los políticos, sea, elegir y ser elegidos, no los tienen en principio. En principio los extranjeros no los tienen. Bien, no. Derechos civiles sí. Bien, todos los mismos que nosotros, estén en igualdad de condiciones. Viste que la Constitución habla siempre de habitantes. El artículo 20 no hace más que reforzar esta cuestión de la palabra habitante en todos los artículos de la Constitución. Pueden ejercer su industria, comercio y profesión, poseer bienes raíces, o sea, inmuebles, comprarlos y enajenarlos. Enajenarlos quiere decir venderlos, alquilarlos, hipotecarlos, etc. Navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto. Obviamente que todo esto está reglamentado, estar y casarse conforme a las leyes. No están obligados los extranjeros a hacerse argentinos. Esta es la cuestión por ahí un poco que acá en Rosario se ha dado a debate, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Acá en Rosario pasa algo que es de particular relevancia en la Facultad de Medicina. Hay una cantidad terrible de extranjeros, haitianos, brasileños. Yo he entrado en páginas del gobierno de Brasil y de distintas ciudades en donde fomentan el turismo a Rosario, lugares donde se puede aprender español. ¿Por qué? Porque vienen muchos a estudiar medicina a la universidad pública en Rosario. También lo deben hacer en la UBA, obviamente, pero Rosario a lo mejor al ser una ciudad más chica y más fácil, diríamos, de manejarse que Buenos Aires, vienen muchos acá y la calidad institucional es muy buena. Vos no te olvides que en las facultades públicas de Brasil, de Perú y de Chile son públicas solamente de nombre, pero en realidad no va a estudiar cualquiera ahí. ¿Por qué? Porque los exámenes de ingreso son hiper, archi, multi, recontra difíciles y pueden ser bancados, en el estricto sentido del término, por las familias pudientes. Bien, no cualquier peruano puede ir a la facultad, no cualquier brasileño puede ir a una facultad pública, no cualquier chileno. Entonces, ¿qué hacen? Se vienen acá a Argentina, porque en Argentina cualquiera va a la facultad, vos vas a cualquier facultad, te anotás, empezás a cursar y listo. ¿Sí? Entonces, se armó una discusión porque se hizo un estudio y se llegó a la conclusión de que en el 2025, entre el 2025 y el 2030, la cantidad de extranjeros y de argentinos en la UNR, en la Facultad de Medicina, iba a ser igual, inclusive con una tendencia a que haya en algún momento más extranjeros que argentinos. Entonces, obviamente que la cuestión salta a la vista. Nos vienen a quitar lugar,
nos vienen a quitar puestos de trabajo, no tenemos derecho a escuchar las clases porque llegamos y no hay bancos, los ocupan los extranjeros, que paguen. Y no pueden pagar. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que no se puede obligar a un extranjero a pagar una contribución forzosa extraordinaria. ¿Qué quiere decir eso? No se le puede imponer a un extranjero un tributo, un gravamen, un impuesto, ponele, por el solo hecho de ser extranjero. Bien, no se puede, está prohibido por la Constitución. Eso facilita que vengan de esos países a estudiar acá y después se lleven lo que aprendieron acá para aplicarlo en sus países o se queden acá como pasa en el caso de muchos peruanos y haitianos que se da acá en Rosario. Bien, los extranjeros no están obligados a pagar ningún tipo de tributo por el solo hecho de ser extranjeros. Lo que se plantea acá y dio lugar a discusión y a muchas broncas es que si nosotros vamos a estudiar a una facultad en Brasil, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Perú, tenemos que pagar. Bien, entonces uno dice, pará, nosotros les abrimos las puertas a ellos para que ellos vengan a estudiar a nuestras facultades gratuitamente, vos sabés que no hay nada gratuito, lo mantenemos todo eso con los impuestos, y nosotros vamos allá y tenemos que pagar por el solo hecho de ser argentinos. No está bien, tendría que haber un convenio de reciprocidad. Bueno, esa es una cuestión que la dejamos para que la vean los gobiernos. Bien, uno dice, no es justo. No, en realidad no es justo, pero del otro lado te están diciendo, pero si la constitución de ustedes habilita eso, nosotros aprovechamos. En todo caso, tendríamos que modificar nuestra constitución, las de ellos, hablo por ellos, o dictar una norma que ustedes no paguen, pero mientras tanto, si quieren estudiar en una facultad pública nuestra, tienen que pagar como pagamos nosotros. Y tienen que rendir exámenes de ingreso que son complicados y difíciles y que si no los aprobás, no entrás. Bien, acá en ninguna facultad pública hay examen de ingreso. Eso te imaginás que es una oferta sumamente tentadora. No hay examen de ingreso. El nivel académico es muy alto. ¿Sí? La Universidad Nacional de Rosario y la UBA están entre las mejores del mundo. Bien, con lo cual la oferta es más que tentadora. Hasta los brasileños, ¿sí? Que se aguantan no saber el idioma, vienen y lo aprenden acá a la fuerza, y bueno, y vienen a estudiar acá y se reciben de médicos, la inmensa mayoría, ¿eh? Hay pocos en la Facultad de Ciencias Económicas, hay pocos, creo, porque yo fui a la Católica, en la Facultad de Derecho, la mayoría van a la Facultad de Medicina. Bien, pero no pueden pagar impuestos o algún otro tipo de tributo por el solo hecho de ser extranjeros. Si residen 2 años continuos en la nación, obtienen la nacionalización, tienen que tramitarla, pero se puede acortar este término alegando y probando servicio a la República si el extranjero dice que estuvo en las fuerzas militares, en vez de 2 años al año puede pedir la nacionalidad argentina, etc. Bien, el artículo 2 entonces nos pinta de cuerpo entero el derecho de propiedad entendido como lo entendemos, como lo entiende la Constitución. Bien, esos son los derechos individuales, ¿sí? Los derechos individuales son aquellos que tenemos los seres humanos particularmente considerados. Y no te quiero poner los individuos en cuanto a individuos porque si no estaríamos repitiendo la misma palabra del concepto. Los individuales son aquellos que tenemos los seres humanos particularmente considerados. Bien, los tiene Juanpi, los tiene el compañero, los tiene la compañera, los tengo yo. Bien, el foco está puesto en el individuo en cuanto tal. Hombre, mujer, En el individuo en cuanto tal. A medida que avanza la historia, esto no es más ni nada menos, y hago acá un pequeño paréntesis, de hablar del constitucionalismo. ¿Te acordás, si tenés el programa a mano, que en la unidad 1.4, nosotros hablamos del constitucionalismo, ¿sí? Del constitucionalismo clásico, liberal o individual, del constitucionalismo social y del constitucionalismo internacional? Bueno, ahora acá lo que estamos haciendo es hablar de lo mismo. Ese constitucionalismo, ese movimiento, ¿sí? Genera la creación de derechos individuales, aquellos que hacen foco e hincapié en la persona, ¿sí? Considerada como tal, los derechos sociales que están en el artículo 14 bis, que ahora los vamos a ver brevemente, por cuestiones de tiempo, vamos a ver los abuelos de pájaro, y los derechos internacionales o de tercera generación o contemporánea. Bien, los derechos sociales son aquellos que refieren
al hombre cuando, para obtener una finalidad, se asocia con su par. Bien, los derechos sociales, que no dejan sin efecto a los individuales, nada que ver, es otra visión de los derechos, son aquellos que estudian a los hombres cuando se asocian entre sí para lograr sus finalidades. Se asocia con su par, hombres que se asocian con otros hombres. Los tenemos en el artículo 14 bis, ahora lo vamos a ver, pero a grandes rasgos, así podemos ver el resto de las cuestiones. El artículo 14 bis, que en el primer párrafo habla de los derechos laborales individuales, vos esto lo vas a profundizar en laboral, individuales. El segundo que habla de los derechos laborales colectivos y el tercero que habla de los derechos sociales propiamente dichos. Vamos a leerlo y no vamos a hacer muchos comentarios, así aprovechamos bien el tiempo. Mira el 14 bis, vamos a ver los puntos. Primera parte, derechos individuales, derechos laborales individuales. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, te dice que está protegido por la ley, las que van a asegurar al trabajador. Condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias empresariales con control de la producción y de la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, que vos puedes estar en un sindicato o no. Bien, acá da para ahondar bastante, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer, así aprovechamos bien esto. Habla de los derechos individuales, de los derechos laborales individuales, aquellos que tiene el trabajador por el solo hecho de ser trabajador. Bien, el trabajador en cuanto persona que pone su capacidad de trabajo a disposición del empleador. Primer párrafo. El segundo párrafo habla de los derechos laborales colectivos, o sea, el de los gremios. Bien, vos sabés que los gremios o sindicatos son agrupaciones de trabajadores de una igual actividad o rama que se juntan para obtener, para luchar por sus derechos y para hacerse oír. Bien, estos están contemplados en la Constitución, en el 14 bis, que te dice que queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, conciliación, arbitraje. El fundamental es el derecho de huelga, mal usado acá en Argentina. ¿Sí? El derecho de huelga es siempre colectivo y no individual o grupal. Bien, la huelga la tiene que declarar un gremio, de acuerdo a lo que establece la normativa. Como es un derecho, siempre que veas la palabra derecho, ten en cuenta que está reglamentado, regulado, limitado. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión y demás. Esa es la segunda parte, los derechos sociales. Bien, acá estamos hablando de los derechos laborales colectivos. Y la última parte del 14 bis habla de los derechos sociales propiamente dichos. Vamos a hablar de dos, mejor dicho, de tres. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social integrales e irrenunciables. ¿Sí? O sea que no se puede renunciar a este derecho, lo cual da lugar a discusión. Uno diría, ¿cómo? Es un derecho, yo lo puedo renunciar. Bueno, acá el Estado, a través de la Constitución, no te deja que renuncies a tu jubilación. Bien, o sea que cuando los hombres cumplimos 65 años y las mujeres 60 con la cantidad de años de aportes correspondientes, no jubilan. Si después queremos seguir trabajando y la normativa lo permite, podemos hacerlo. Si no, no más. Bien, la jubilación es un derecho que tenemos todos, querramos o no querramos. Sí, es un derecho un poco particular, diríamos, porque a la vez es una obligación. Bien, jubilaciones y pensiones móviles, protección integral de la familia, la defensa del bien de familia. Hoy no se llama bien de familia, hoy no se llama bien de familia, sino que se llama vivienda única. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Bien de familia o vivienda única, que es esto que yo, sin ejercer la profesión, siempre lo aconsejo. Cuando vos te compres una casa, un departamento, o te lo transfieran, o te lo donen, etcétera, registralo, andá y habla con el escribano de tu confianza para que lo registre, para que le escriban el registro de la propiedad y quede como vivienda única.
¿sí? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que no te la pueden embargar, ¿me entendés? Entonces vos registrás ese bien que adquiriste porque lo compraste, porque lo recibiste por donación o en virtud de una herencia y demás, lo inscribís en el registro de la propiedad como vivienda única, ¿bien? Entonces, si después de inscripto tenés una deuda, los acreedores no pueden rematártelo, ¿bien? Y te aseguras ya tener un techo de por vida. Dato no menor, ¿ok? Recordá que si vos tenés una deuda, el acreedor va a buscar para cobrarse esa deuda, en el caso que vos no la quieras pagar, de algún bien registrable que vos tengas. Si detecta que tenés una casa, un departamento, un auto, o una moto, o un barco, te lo va a embargar. ¿Qué quiere decir embargar? Te lo va a retener. Vos no vas a poder venderlo o alquilarlo hasta tanto no le pagues a él. Te lo va a inmovilizar. Bien, y si uno no lo puede pagar es un problema, ¿por qué? Porque va a terminar esa cuestión con tu bien rematado. ¿Sí? En un remate, ¿sí? Se te va a desposeer, se te va a quitar ese bien, se le va a pagar a los acreedores con el producto de ese remate y vos te vas a quedar sin el bien. ¿Sí? O sea que te aconsejo siempre que si vos recibís un bien inmueble, una casa, un departamento, por cualquier título, o sea que vos lo compres, que te lo donen o que lo recibas de una donación o de una herencia o sucesión, vayas inmediatamente a tu escribano de confianza para que lo inscriban en el registro de la propiedad y ahí los acreedores no puedan tocártelo. También la Constitución habla de acceso a una vivienda digna. Ahí lo dice al final. Todos los habitantes de este país tenemos derecho a tener una vivienda. Por vivienda se entiende un lugar, una unidad habitacional, bien, no necesariamente que tenga 2 garajes, 3 piletas y demás, sino un techo con 4 paredes, con los servicios esenciales básicos donde una persona y su núcleo familiar puedan vivir y puedan desarrollar su vida lo más armónicamente posible. Vemos que no se cumple porque la cantidad de gente en la calle que hay es cada vez mayor, la cantidad de villas miserias que hay también es mayor, con lo cual acá hay, a mi juicio, otra deuda y más, y van todavía del Estado nacional, provincial o el que fuere. Bien, pero ese es un derecho social. ¿Sí? Acá tenemos entonces el punto número 2 de los derechos sociales. Por último, vamos a los derechos de tercera generación. Los derechos de tercera generación también son llamados contemporáneos. Derechos de tercera generación o contemporáneos. ¿Sí? Son aquellos que refieren a cuestiones actuales, al medio ambiente, a los usuarios, consumidores, etc. Mirá, siempre tiene que tener el derecho el GPS prendido. Entonces detecta que hay nuevas necesidades a satisfacer y surgen nuevos derechos y tiene que tender a protegerlos. Mira el 41. Todos los habitantes, otra vez, argentinos y extranjeros, gozan del derecho a un ambiente sano. Esto lo vamos a leer. Equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las futuras. Acá te habla de derecho a un ambiente sano. Bien, lo ponemos acá. Derecho a un ambiente sano, tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará inmediatamente, prioritariamente, la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Habla también del daño ambiental, son todas palabras hoy en día muy conocidas que están al alcance de todos. El derecho no podía permanecer indiferente ante esto. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, ¿sí? Porque vos sabés que los recursos naturales son escasos, en algún momento se pueden llegar a acabar y nos podemos llegar a quedar en algún momento sin agua, sin energía eléctrica y demás, entonces hay que cuidarla. Bien, a la preservación del patrimonio cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambiental. Sí, acá surgen un montón de derechos que seguramente vos dirás, bueno, menos mal que estoy escuchando algo actual. Bueno, acá la Constitución, educación ambiental, ambientales. ¿Sí? Ahí no copié esa última parte. Menos mal que estoy escuchando algo actual. Bueno, el derecho no podía permanecer. Aparece en el GPS, ¿sí? Del derecho esto, y entonces hay que positivizarlo, hay que dejarlo por escrito en una constitución para que sepamos que lo tenemos y podamos ejercerlo.
Corresponde a la nación dictar normas, bueno, eso lo dejamos. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos. Bien, que nuestro país se intenta lograr con esto no sea un contenedor mundial. Bien, que acá vengan y desechen todo tipo de residuos o material radioactivo o los desechos patológicos también, pero que deban ser tratados para su posterior reciclaje y demás. Pero prohíbe el ingreso de desechos radioactivos. Bien, ¿viste? Son todos derechos actuales de nuestros días que están contemplados, y esto es fundamental, en los tratados internacionales. Bien, que aparece en el GPS del derecho la importancia de los tratados internacionales, no solamente de derechos humanos, sino tratados internacionales en general. Las mayorías de las constituciones de los demás países contemplan a los tratados internacionales. Bien, entonces nuestra constitución no podía permanecer impasible ante esta cuestión, positivizó los tratados de derechos humanos y también abrió el juego, el abanico de posibilidades de también contemplar las situaciones contemporáneas, actuales, que están establecidas en numerosos tratados internacionales y que numerosas organizaciones, entre ellas Greenpeace, por ejemplo, están todos los días tratando de proteger, como en el caso de Greenpeace, la fauna y la flora. Bien, el artículo 42 también dice algo de esta cuestión, te habla de consumidores y usuarios. Bien, nosotros siempre, aunque no lo sepamos, somos consumidores, ¿sí? O usamos un bien o un servicio, consumimos un bien o utilizamos un servicio. Bueno, como somos la parte más débil en ese contrato, que aunque no lo sepamos es un contrato, lo vamos a ver más adelante, tenemos que estar protegidos. Bien, por eso existe la Defensoría del Pueblo, que cuando vos entendés que tenés un derecho y que el Estado, un particular, no te deja ejercerlo, al margen de hablar con tu abogado de confianza, vayas a la Defensoría del Pueblo en tu ciudad, bien, en donde te van a asesorar colegas que van a defenderte. Defensoría del Pueblo, están para defenderte a vos, para brindarte un correcto asesoramiento, para decirte, sí, mirá, te corresponde ejercerlo, el Estado no te deja, corresponde que la obra social te habilite esta prestación, te la reconozca, lo que se puede hacer es esto y esto. Bien, entonces uno se va correctamente asesorado. Bien, porque somos la parte más débil. Bien, dejé mi auto, fui a Rosario, dejé mi auto en un reconocido shopping, cuando llego tiene todos los vidrios rotos y me sacaron todo lo que está dentro. El shopping, ¿qué te va a decir? No, no nos responsabilizamos por lo que hayas dejado en tu auto. Ahí está el cartel, vos lo lees. Vos tenés que saber que ese cartel se tiene por no escrito, porque si te está dando facilidades, bien, entonces también entra dentro de la órbita del shopping lo relativo a la vigilancia sobre los vehículos que están en ese lugar. Sino que no te ofrezca el servicio de garage, entonces vos lo dejas en la calle y será responsable en ese caso el Estado municipal. Pero si a vos un determinado local comercial te ofrece la posibilidad de estacionar tu vehículo, ¿sí? Por más que diga lo que quiera y pasa algo con tu vehículo, el responsable va a ser ese local comercial. Hay numerosa normativa dictada en consecuencia, la Ley de Defensa del Consumidor, vamos a ver más adelante en Derecho Administrativo, acá te la nombro y de paso es bueno saberla, Ley de Defensa del Consumidor, Ley de Publicidad Engañosa. Bien, si nosotros entramos a un local porque nos vemos seducidos, porque nos dice, bueno, con tarjeta en 6 cuotas más el 10% de descuento, y cuando vamos nos dice, no, no, es en 3 cuotas sin descuento, no, decimos, pero el cartel ese dice 6 cuotas con el 20% de descuento. Ah, no, pero ese cartel es viejo, me olvidé de sacarlo. Bueno, en ese caso, nosotros tenemos dos opciones. Bueno, una es comprar si queremos, si no tenemos dos opciones, o irnos del lugar y hacerle una denuncia en Oficina de Defensa del Consumidor, que es otro local, que están destinados a defendernos y asesorarnos, Oficina de Defensa del Consumidor, o ir a la Defensoría del Pueblo para ver cuál es el camino a adoptar. O si, por ejemplo, en el caso que yo voy a un supermercado y quiero comprar un determinado producto porque la publicidad dice 100 pesos, o en la góndola dice 100 pesos, cuando cuando me lo van a cobrar, me quieren cobrar 180 pesos. No, pero dice 100, porque en la góndola dice 100 pesos y acá en el folleto este dice 100 pesos. Ah, no, ese precio de la góndola es viejo,
y el folleto sí, nos olvidamos de actualizarlo. Discúlpame, pero no, vale 180 pesos. No, te lo tienen que cobrar a 100. ¿Sí? La publicidad no tiene que ser engañosa, no tiene que dar ningún tipo de lugar a dudas respecto a aquella persona que va a consumir un producto o utilizar un servicio. ¿Sí? Si vos vas a pagar con la SUBE y vas a venir a Rosario, en el Chapuy, y dice 240, te tienen que cobrar eso. No 300. Ah, no, nos olvidamos de informarlo y de actualizarlo. Bueno, lo lamento, es 240, no 300. ¿Bien? Nosotros somos la parte más débil en esta relación, entonces tenemos que tener cierta protección. Ley de publicidad engañosa, ley de defensa del consumidor, oficina de defensa del consumidor también. Bien. Consumidor. Defensoría del pueblo. Son todos estos organismos creados, organismos y herramientas en el caso de la normativa, creados para defendernos a nosotros, ¿sí? Que somos la parte más débil en esta cuestión. Volvemos al 42, los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación del consumo, a que protejan nuestra salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz. Si compramos un remedio o un medicamento, tenemos que saber cuáles son los efectos adversos, cómo debe ser administrado, el medicamento y el producto que tengan las fechas de vencimiento. Bien, a la libertad de elección, podemos elegir comprar o no comprarlo, comprar el más caro o el más barato, porque creemos que el más caro nos gusta la marca, o porque creemos que puede cumplir, va a ser mejor, porque nos gusta la marca. Bueno, tenemos que tener derecho a eso, pero el primer derecho fundamental es a estar debidamente informados. Bien, y a condiciones de trato equitativo y digno, las autoridades proveerán a la protección de sus derechos, a la educación para el consumo cero, que nadie conoce que existe la Defensoría del Pueblo, ni la Oficina de Defensa del Consumidor, ni estas leyes que nos protegen, entonces hay un uso y abuso de esto. Vos vas a un negocio, y esto no es nada contra nadie que tenga negocio. Vas a un negocio y te dicen, bueno, tenés 3 días para cambiarlo, y al mes se te vence la garantía. Se te rompe lo que vos compraste al mes y medio, vas y te dicen, no, te pasó un mes, no tenés más garantía. Yo te aconsejo que vayas a la Oficina de Defensa del Consumidor o a la Defensoría del Pueblo, porque muy probablemente la ley de defensa del consumidor va a hablar de un plazo de garantía mayor, ¿sí? Y si el plazo de garantía es mayor, ahí vos vas a tener derecho a que te reintegren el dinero, que te arreglen el televisor o que te den uno nuevo. Bien, no te quedes nunca con la última palabra de un particular o del Estado. Ante el menor atisbo de duda, anda a la Oficina de Defensa del Consumidor, anda a la Defensoría del Pueblo y ahí te van a asesorar, ¿sí? Ni lo dudes, porque fueron creadas junto a la diversa normativa para protegernos a nosotros, que somos la parte más débil, ante posibles abusos que pueda cometer el Estado o un particular. Bien. Bien, acá te habla las asociaciones de consumidores y de usuarios. Está bueno eso, que se formen ligas de consumidores y usuarios, porque agrupados pueden hacerse escuchar más. Y existen las ligas de consumidores y usuarios. Bien, abajo te habla de los marcos regulatorios de los servicios públicos y demás. Los servicios públicos están controlados por los llamados, esto lo vamos a ver en derecho administrativo, entes reguladores. ¿Qué hacen los entes reguladores? Son los que controlan que el servicio, bien, se preste de acuerdo a la normativa. Si un servicio no se presta de acuerdo a la normativa a través de una denuncia mía, ¿sí? La Oficina de Defensa del Consumidor, o la Defensoría del Pueblo, o directamente ante el ente regulador toma cargas en el asunto. Bien, por ejemplo, voy a tomarme el colectivo y me doy cuenta que tiene las ruedas planas, lisas. Bueno, obviamente que está en peligro mi vida, porque va a frenar y va a seguir de largo. O tiene los vidrios rotos, o voy a viajar de noche, o de día también, y no le funcionan las luces. Bueno, inmediatamente tengo que dar aviso a la Comisión Nacional del Transporte, se va a hacer presente alguien de la Comisión Nacional del Transporte, que tiene que estar en todos los aeropuertos, los puertos, las estaciones de colectivos, y no va a dejar partir ese viaje, esa unidad, sino que va a obligar a la empresa que la reemplace por una nueva,
en condiciones y además le va a aplicar una sanción. El caso más sonado, y van primero y cómodo, son las empresas que prestan servicios de telefonía celular, porque facturan lo que quieren. Bien, entonces en esos casos uno primero tiene que hacer el reclamo ante la compañía. La compañía te va a decir seguramente que ha facturado bien, entonces uno va a la Oficina de Defensa del Consumidor o la Defensoría del Pueblo, te van a aconsejar que vayas al ente regulador, que es la Comisión Nacional de Comunicaciones, que lo pongas en conocimiento de ello. El ente regulador va a tomar cartas en el asunto, va a intervenir, va a obligar a la empresa que te facturó que facture bien y que te devuelva el dinero que te cobró de más. Bien, por eso no estamos solos ni estamos desprotegidos en la relación de consumo o cuando utilizamos un servicio. Nunca jamás. Bien, eso es bueno saberlo y sobre esto ahondaremos cuando más adelante en Derecho Administrativo veamos al servicio público. Bien, ahora quería comentártelo y abrir en cierta manera el juego como para que cuando lleguemos a esa cuestión ya lo tengamos bien en claro. Por último, y con esto ya avanzamos y vamos cerrando esta unidad, antes de terminarla con un pequeño video que después yo paso esto al grupo y mañana terminamos de conversar, así arrancamos con la unidad 6 de administrativo mañana, que es simple, es muy corta, es muy clara, es muy concisa. Vamos a ver las garantías de los derechos, ¿sí? Concepto, ¿qué es una garantía? Es un mecanismo de defensa, ¿sí? Un mecanismo de defensa constitucional, ¿sí? Que yo tengo para poder ejercer un derecho cuando el Estado o un particular me lo impiden. Es un mecanismo de defensa constitucional que un habitante, o sea, nacionales extranjeros, posee cuando otra persona, entidad o el Estado no permite el ejercicio de un derecho. Bien, el primero obviamente es el debido proceso, el derecho de defensa. Después tenemos el habeas data. Lo vamos a ver en un videito a esto. Mañana en todo caso ampliaremos brevemente. Habeas corpus. Y por último tenemos al amparo. El artículo 18 creo que ya lo desmenuzamos la otra vez, ¿no? Creo que nos tomamos ese tiempito cuando vimos la unidad 4 el órgano judicial. Sí, ¿no? ¿Lo desmenuzamos bien con ustedes acá el artículo 18? Y ahora se los estoy compartiendo. Es el artículo del derecho de defensa, del derecho de juicio. ¿Sí? No me acuerdo si los desmenuzamos bien o no. Si no, lo haremos mañana cuando estemos un poquito más frescos. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales. ¿Sí? ¿Vimos esto? Sí, eso lo vimos, eso lo vimos. Lo La clase vimos, pasada, creo. no es... Ah, la clase pasada, Juanpi, bueno, perfecto. Si está bien desmenuzado, es bueno volver a leerlo una vez más para recordarlo, que no nos pueden penar, no nos pueden aplicar una pena si no hay un juicio, un pleito, un litigio, y en ese pleito, juicio o litigio se va a investigar la presunta comisión de un hecho ilícito, pero un hecho que tiene que estar previsto antes de ese juicio, pleito o litigio. Bien, no nos pueden juzgar comisiones especiales o jueces designados por ley antes del hecho de la causa. Eso se llama, lo que ustedes tienen en el programa, jueces naturales. Bien, la garantía del debido proceso y la garantía del juez natural, y vamos a ver la de la acción penal más benigna, la ley penal más benigna, perdón, está todo incluido acá. Eso es lo del debido proceso. El juez natural es el competente, ¿sí? O sea, el que estaba en funciones al momento de la presunta comisión del hecho. Digo presunta en virtud del principio de inocencia. Bien, que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, con lo cual, dentro del derecho de defensa, si uno no dice nada, es a favor del imputado, del acusado, ¿sí? Refuerza su derecho de defensa. No nos pueden llevar presos, salvo casos de flagrancia, si un juez no lo establece. Dijimos que en la práctica era de muy poca probabilidad esto.
Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Acá te está diciendo que el derecho de defensa es inviolable. Todos tenemos derecho ante un ataque, ante una imputación, ante una investigación de defendernos, de decir, no, nosotros no fuimos, no estuvimos, yo no tenía nada que ver. Bien, el Estado no puede decir, como pasó en muchos regímenes y pasa totalitarios o autoritarios, los llamados juicios sumarios. Se decía que una persona se le acusaba de haber cometido tal delito y directamente se la fusilaba y listo, o se la escuchaba por una mera formalidad, pero se hacía caso omiso a lo que decía y la sentencia era la condena de muerte. Bueno, ahora no, eso no pasa acá, ¿eh? Todos tenemos derecho de defensa o derecho a ser oídos, como decimos en derecho administrativo. El domicilio es inviolable, el domicilio es el lugar donde vos estás, como también todas las comunicaciones bajo cualquier medio que nosotros utilicemos, WhatsApp, Instagram, solamente emisor o receptor, salvo que un juez así lo establezca por sentencia fundada, como siempre. Una ley determinará en qué casos podrá habilitarse el allanamiento o ocupación, o sea, a tu domicilio entran quienes vos autorices, incluida policía, gendarmería o prefectura, salvo que las fuerzas de seguridad tengan una orden de allanamiento. En ese caso, tenés que dejarlos entrar, porque si no, podés cometer vos un delito. No hay pena de muerte, no se puede castigar a los reos, o sea, a los que ya están condenados, o a una persona que se la está procesando. Bueno, y el resto que hable de las cárceles de la nación, que serán sanas y limpias y demás, que mucho la cuestión no hace. Lo que quiero hacer hincapié con esto, para ya ir pasándote un videito muy simple y terminar, es que el juez natural es el competente, ¿sí?, al momento de la presunta comisión del hecho, ¿sí?, o en materia penal el juez que estaba en turno al momento de la presunta comisión del ilícito. Ese es el juez natural, no es el puesto a dedo, el que ya se encontraba en funciones al momento de la presunta comisión de ese hecho. Y aplicación de la ley penal más benigna, esto está bueno, porque en principio, sí, mejor dicho, principio, ahí lo voy a poner acá, principio general, las leyes son irretroactivas. ¿Qué quiere decir? Contemplan situaciones, vamos a ponerlo así mejor, posibles situaciones futuras. Bien, una ley va para adelante. Contemplan posibles situaciones que puedan llegar a darse o no, no se sabe, pero no mira para atrás. Excepción si favorece, como se dice acá, al reo. Al reo, ¿sí?, es el condenado, o sea, aquel que todavía no ha recibido una sentencia en su contra, perdón, el condenado es el que ha recibido una sentencia en su contra, o el procesado, aquel que está en juicio y sobre el cual pesa todavía o tiene a su cargo la presunción de inocencia. Bien, o sea que en principio las leyes contemplan situaciones futuras que pueden darse o no. Excepcionalmente en el derecho penal, si esa ley favorece al reo, va para atrás. Ejemplo, condena a una persona por homicidio, la pena del homicidio, que es la única que me acuerdo, es de 8 a 25 años. Bueno, cometió un homicidio sumamente grave, le clavó 110 puñaladas a una persona, lo mató. Bueno, obviamente lo condenan a 25 años, pasa por todas las etapas del juicio, acusación, defensa, pruebas, alegatos, sentencia, condenado a 25 años. Está cumpliendo 15 años, le quedan 10. Cuando está cumpliendo 15 años, sale una ley del Congreso que dice que el homicidio no es más delito. Con lo cual, ¿qué se hace con este condenado? ¿Se le hace cumplir los 10 años que falta o queda libre? Queda libre. ¿Por qué? Porque se ha dictado una ley que lo beneficia. Bien, vamos a dar otro supuesto, ¿sí? Mañana de última lo volvemos a conversar. Quería cerrar el encuentro con esto y con un pequeño video que va a hablar de 3 garantías fundamentales. De última manera le terminamos de dar forma y listo, pero quería dejarlo visto. Otro caso, lo condenan a 25 años, está cumpliendo 20, le quedan 5, sale una ley del Congreso que dice que el homicidio se va a castigar con una pena de 50 años. ¿Cuántos años le faltan a este hombre? ¿30 o 5? Le faltan 5, ¿sí? ¿Por qué? Uno diría, ¿cómo? Si ley posterior deja sin efecto ley anterior. Sí, estamos de acuerdo que la ley posterior deroga a la anterior. Bien, salvo que la
anterior beneficie al condenado o procesado. Bien, si a una persona se le está investigando por la presunta comisión del delito de estafa y todavía no hay sentencia de un juez y sale una ley del Congreso que dice que la estafa no es más delito, se terminó el juicio. Listo, ya está, no hay nada de qué investigar. ¿Por qué? Porque la estafa no es considerada delito, estábamos en la etapa de pruebas, de alegatos, no sé, o estaba el juez justo por dictar sentencia, pero no tiene que dictar ninguna sentencia ni nada, termina el juicio, listo, esa persona no se le investiga de nada. ¿Por qué? Porque el Congreso determinó por una ley que la estafa no es delito. Bien, principio general entonces, las leyes son irretroactivas, contemplan situaciones posibles, futuras, que pueden llegar a darse o no, para adelante. Y retroactivas, para atrás, espejo retrovisor, siempre y cuando beneficien al reo, entendiendo por reo, procesado o condenado. Si lo benefician, se aplican. Si lo perjudica, no se aplican. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Bien? Bueno. Bien. Y vamos a terminar este encuentro entonces con las 3 acciones más conocidas que están contempladas en el artículo 43, que de última mañana hacemos algún comentario breve para terminar de darle forma a este último punto y ya empezar con derecho administrativo, que te propongo verla para hacerlo más distendido a través de un video, y después que termine el video, que dura muy poquito, ya dar por finalizado el encuentro de hoy, obviamente que a través del WhatsApp, mañana cuando nos veamos también, revisamos todas las dudas o preguntas, esto después yo lo comparto en el grupo, así los compañeros que no pudieron ver, lo ven, y vos si lo querés ver de nuevo también obviamente. ¿Sí? No lo cerramos acá, lo dejamos semiabierto, en todo caso mañana lo terminamos de cerrar, y ya comenzaríamos con derecho administrativo. Bien, va un videito breve, estoy presentando algo, perdón, dejo de presentar, bien. Sobre el habeas corpus, el habeas data y el amparo. Me parece que está bueno, es bastante ilustrativo y lo quiero compartir con vos a modo de cierre de el encuentro de hoy para que mínimamente nos llevemos al menos una escucha de esta cuestión. Termina este video y bueno, ya nos vamos despidiendo porque dura sus minutos. Bien, ahí comienza. Mecanismos de protección de garantías constitucionales. Habeas corpus, amparo y habeas data. Bueno, vamos a hablar en esta clase sobre los mecanismos de protección de garantías constitucionales que establece la Constitución de la Nación Argentina. Bien, estos mecanismos de protección de las garantías son el recurso de amparo, el habeas corpus y el habeas data. El amparo, lo primero que vamos a decir es que estos 3 mecanismos de protección de garantías constitucionales figuran en el artículo 43 de la Constitución Nacional. En su primer y segundo párrafo figura el recurso de amparo propiamente dicho. En el primer párrafo nos va a decir que toda persona puede interponer una acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto u omisión lesiva. Bien, entonces, lo más importante que tenemos que saber sobre el recurso de amparo, primero es que toda persona puede interponerlo. Bien, no es necesario tener alguna condición especial, algún título, alguna habilitación. No, toda persona puede interponer un recurso de amparo. Y es una acción expedita y rápida. Pero atentos, para poder interponer este recurso de amparo no debe existir
otro medio judicial más idóneo. No es por cualquier cosa. Si existiese otro medio judicial, se debe utilizar ese otro medio judicial. Y es contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, y que en forma actual o inminente, es decir, que debe ser en el momento o muy próximo a suceder, que lesione, restrinja, altere o amenace derechos y garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley. Y en el caso, llegado el caso de presentar este recurso de amparo, el juez debe declarar inmediatamente. En el segundo párrafo podemos apreciar lo que se conoce como el amparo colectivo, que dice que podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y forma de su organización. Bien, en este segundo párrafo podemos apreciar que está principalmente diseñado para proteger los derechos de tercera generación, los derechos colectivos. Bien, entonces lo más importante es que este amparo colectivo es para reponerse contra cualquier forma de discriminación y principalmente los derechos colectivos. El segundo mecanismo con que contamos es el habeas data. También figura en el artículo 43 de nuestra Constitución Nacional. Y dice que toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes y en caso de falsedad o discriminación para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Bien, esto está principalmente diseñado para que cualquier persona pueda tomar conocimiento sobre los datos que de ella poseen. Esto principalmente se da cuando hay una persona que puede denunciar una persecución política y quiere saber si una determinada organización posee datos y qué datos posee de esa persona. En el caso de los bancos, que muchas veces poseen nuestros datos con la finalidad de ofrecernos servicios financieros y cobrarnos posteriormente, bien, para eso existe el habeas data. Hay una salvedad y es que no podrá afectarse el fuentes de información periodística. El habeas corpus también figura en el artículo 43 de la Constitución Nacional y dice que cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor. Y el juez resolverá de inmediato, aún durante la vigencia del estado de sitio. Bien, entonces, el habeas corpus se interpone cuando el derecho afectado es la libertad. También para el caso en caso de estar detenido, cuando se agraven ilegítimamente las condiciones de detención o para la desaparición forzada de personas. En este caso, el juez debe resolver de inmediato, aún durante el estado de sitio. Recordemos que cuando se declara el estado de sitio se suspenden las garantías constitucionales. Bien, esta es la salvedad, esta es la excepción. En base a esto podemos distinguir 4 tipos clásicos de habeas corpus. Por un lado el preventivo, cuando hay una amenaza real e inminente, es decir, que la libertad todavía no ha sido afectada, pero hay una amenaza real e inminente de que ello pueda llegar a ocurrir. El clásico, el habeas corpus clásico, cuando hay un arresto ilegal. El correctivo, cuando hay malas condiciones de detención. Y el restringido, cuando hay hostigamiento policial, o hostigamiento de cualquier tipo que restrinja el derecho ambulatorio. Bueno, espero que esta clase virtual les
Bien, ahí a grandes rasgos, mañana de última le damos la forma correspondiente para que no quede así semiabierto, pero a grandes rasgos nos comentó acá el profesor, y ya con esto vamos terminando porque son las 18:56, yo justo ahora tengo otra reunión encima, el hecho de que tengamos que tener en cuenta lo siguiente, chicos, mañana lo vamos a ver del artículo 43 de la Constitución y listo. ¿Qué es lo que protege cada uno? El habeas data protege todos tus datos personales, o sea, lo referido al sexo, a la orientación sexual que vos tengas, a si estás afiliado o no a un partido político, a dónde vivís, a tu documento. Vemos que eso está bastante vulnerado hoy día, porque vos en Google pones el nombre completo de una persona y aparece su quit, te sacás los 2 primeros números y el último y tenés el documento. En algunos casos también aparece el domicilio. Bueno, ahí directamente se le podría exigir a Google que eso no lo publique porque es información concerniente a vos. Cada uno es dueño de su información, de sus datos, y dice a quién y cómo y en qué momento y qué es lo que autoriza a que se dé a conocer públicamente. Bien, eso protege el habeas data. El habeas corpus, en sus 4 tipos que ahí puso el expositor, que de último mañana lo vemos, protege la libertad física o deambulatoria. No solamente cuando ya se restringió, cuando ya nos la quitaron, porque nos detuvieron ilegalmente, o sea, sin orden de un juez, o por portación de cara, como se dice, salvo casos de flagrancia, obviamente, o porque nos detuvieron correctamente por orden de un juez, o porque una persona está cumpliendo una pena, está en la cárcel después de un juicio, que fue un juicio previo, y se le priva del derecho de visita, del derecho de tener acceso a una formación en un oficio o estudiar una profesión, o a compartir el patio con otros compañeros o reclusos, como se les llama. Bien, en esos casos procede el habeas corpus. ¿Por qué? Porque siempre que se proteja la libertad, siempre que esté en juego, mejor dicho, que esté afectada la libertad física o deambulatoria, va a aparecer el habeas corpus. No solamente cuando ya está afectada, sino también el habeas corpus preventivo, cuando por ejemplo me siguen en la calle, me llaman por teléfono y cuando yo atiendo cortan, me mandan WhatsApp desde un WhatsApp que yo no sé quién es, pasa muchas veces la policía y se detiene cerca de mi domicilio, cuando yo salgo se van y después vuelven, y uno dice, no, pará, esto excede la vigilancia que tiene que tener la policía, sino que se detienen en mi domicilio, cuando yo salgo se van, o me llaman muchas veces de una determinada comisaría para declarar, entonces uno dice, no, no, para que esto excede lo normal y tolerante, acá hay algo en contra mío. Entonces ahí uno puede presentar un habeas corpus ante un juez para que un juez ordene a quien está ejerciendo ese tipo de actos a que lo cese. Si te siguen en la calle, que se da lamentablemente mucho con las mujeres, y te amenazan, nos quieren manosear o lo que fuera, bueno, ahí procede el habeas corpus porque uno tiene miedo de que el próximo paso sea un secuestro, una agresión o que me puedan inmovilizar de alguna manera u otra. Y el amparo protege, por descarte, todo lo que no tenga que ver con la libertad física ni con los datos. ¿Sí? Hoy va primero como en materia de amparos todo el tema de las obras sociales. ¿Sí? Vos ya sabés, por lo menos acá en Santa Fe hay un problema muy grande porque una obra social, cuando vos necesitas una prestación, la obra social de entrada te dice que no. Entonces, para remover ese obstáculo, esa negativa de la obra social, se presenta un recurso de amparo y el juez levanta el obstáculo, levanta la barrera y obliga a la obra social a que te dé esa prestación. ¿Por qué el amparo y por qué no el habeas corpus o el habeas data? Porque precisamente no está en juego la libertad física ni tus datos. ¿Bien? Entonces, si no está en juego la libertad física, habeas corpus, ni los datos, habeas data, procede entonces el amparo. ¿Bien? ¿Estamos? Bueno, acá terminaría la unidad 5, mañana de última, en un ratito apenas nos veamos en San Nicolás, hablamos de esto último como para terminar, como para darle un cierre y ya empezaríamos con la unidad 6 de Derecho Administrativo, que es corta, tiene mucho de constitucional y bueno, y así seguimos avanzando. ¿Estamos? ¿Les parece? ¿Hacemos así? Listo, profe. ¿Sí? Bueno, gente, muchísimas gracias por haber aceptado esta propuesta de estos 2 jueves para recuperar la del 8. Esto ahora lo comparto en el grupo de WhatsApp y bueno, muchísimas gracias como siempre, unos genios. Nos vemos mañana en San Nicolás a las 5 puntual arrancamos, ¿sí? Ok, profe, gracias. Bueno, gracias a Nos ustedes, vemos, que nos vemos terminen mañana. bien el día. Nos vemos. Igual.